Buenos días, catedrático Rodrigo Uzcamaya Ortiz de Ceballos. Los integrantes Sandy Navarro, Alfredo Grover, Taipe Alanoca Denise, Valdivia Chira, Víctor Pavel y quienes hablan Mónica Yesenia Torres Serna, tienen a su cargo la exposición referente al principio de administración de justicia, que hace referencia al artículo 139, numeral 22. Este principio del régimen penitenciario tiene por objeto la reeducación, rehabilitación y la reincorporación del penado a la sociedad. La importancia de la resocialización, aquí realmente vemos que si no se dan estos tres subprincipios de la resocialización, se puede dar lo que es la muerte civil. Tenemos que entender primero que la reeducación hace referencia al proceso por el cual la persona adquiere determinadas actitudes que le permitan desarrollar su vida en comunidad. La reincorporación hace alusión a la recuperación social de la persona condenada a determinada pena. Y finalmente, hacemos referencia a lo que es la rehabilitación. Aquí, esto representa la renovación jurídica del estatus del ciudadano que cumple determinada pena. Vulneración del principio. Tomando como ejemplo la vulneración del derecho al trabajo y la educación para redimir la pena y obtener el beneficio penitenciario en tiempos de pandemia 2020, respecto a las personas que se encuentran en prisión en el penal de Cajamarca, según lo establecido en el artículo 139, inciso 22 de la Constitución Política del Perú, donde prescribe que el principio de régimen penitenciario tiene por objeto la reeducación, rehabilitación y reincorporación del penado a la sociedad, podemos interpretar que el interno de un centro penitenciario tiene el derecho de poder acceder a la educación y trabajo para la reincorporación del penado a la sociedad. La manera de poder reincorporar al interno a la sociedad sin que haya cumplido con la totalidad de la pena es realizando la redimensión de su pena, convirtiendo horas académicas y laborales computadas dentro del penal, pudiendo ser el tercio o mitad de ella, siendo una manera de compensación por internalizar su delito y mejorar como persona. Sin embargo, en el periodo 2020, toda la sociedad se vio afectada por la pandemia, por el COVID-19, al dictar las medidas de protección y se declaró el estado de emergencia, donde se vieron afectados los internos del penal de Cajamarca, ya que no tuvieron acceso a educación ni trabajo, motivo por el cual no pudieron cumplir con las horas necesarias para poder realizar la redención de pena. En este caso, los internos no recibieron una adecuada ayuda para su readaptación, ya sea mediante el estudio o el trabajo, impidiéndoles completar el tercio o mitad de la pena, para que así puedan redimir su pena al beneficio de semilibertad y seguidamente su recuperación a la sociedad. Cabe mencionar también que según el Código Penal, Decreto Legislativo número 654, menciona que al establecerse la finalidad de resocializadora de la ejecución penal, el interno no es una persona eliminada de la sociedad, sino que continúa formando parte de ella como miembro activo. Asimismo, indica que el trabajo y la educación contribuyen decisivamente al proceso de resocialización, ya que ambos son elementos fundamentales del tratamiento. Jurisprudencia relevante. Mediante la sentencia del Tribunal Constitucional del expediente número 02627-2021-PHC/Tribunal Constitucional, el tribunal en mayoría declaró fundada la demanda de habeas corpus que pretende se compute el tiempo laborado por el beneficiario, reo en cárcel, anterior al 31 de diciembre de 2016, entrada en vigencia del decreto legislativo número 1296, a fin de determinar el beneficio penitenciario de redención de pena. En el presente caso, el beneficiario se encuentra cumpliendo condena por la comisión de delito de tráfico ilícito de drogas agravado,
regulado por el artículo 297 del Código Penal, delito que antes de la vigencia del decreto legislativo número 1296 no gozaba del beneficio de redención de pena de trabajo o educación. Antecedentes. Anteriormente, el criterio establecido por el Tribunal Constitucional, el cual fue también acogido por la ponencia en minoría del caso en comentario, magistrados Miranda Canales, Ledesma Narváez y Espinosa Saldaña Barrera, consistía en que el cómputo se daría únicamente del tiempo laborado o estudiado con posterioridad al 31 de diciembre de 2016. Pues anteriormente a dicha fecha, los beneficios penitenciarios en cuestión no eran concedidos a las personas condenadas por el delito contenido en el artículo 297 del Código Penal, ley número 26320. ¿Y qué ha resuelto el Tribunal Constitucional? En tal sentido, hay una sentencia del Tribunal Constitucional con expediente número 01699-PHC/TC, expresó que según el artículo 57A del Código de Ejecución Penal, referido a la aplicación temporal de los beneficios penitenciarios, los periodos de trabajo en la aplicación temporal deben diferenciarse, por lo que a la recurrente no le corresponde que se haya otorgado beneficio penitenciario de redención de la pena por el trabajo y la educación, toda vez que los días laborales y los que accedieron a la educación fueron realizados previo a la promulgación del decreto 1296, no contando para el cómputo de tal beneficio penitenciario. Gracias. En conclusión, el principio de la administración de justicia está íntimamente relacionado con los derechos fundamentales a la defensa, a la tutela judicial efectiva, al debido proceso y a la presunción de inocencia, todos los cuales son posibles de ejercer con la debida asistencia por parte de un profesional del derecho. Nuestra Constitución cuenta con 22 principios enumerados en el artículo 139, principio de la administración de justicia, la cual cumple un papel orientador y guía del cumplimiento de la administración de nuestras normas jurídicas establecidas en la Constitución política y otros instrumentos normativos que hubiesen. El numeral 22 del artículo 139 está basado en el principio que tiene el sistema penitenciario hacia los penados, como es la reducción, rehabilitación y reincorporación a la sociedad de los reos. En conclusión, recomendamos a todos aquellos que tienen por el mando regular nuestras normas jurídicas que cumplan los principios establecidos en nuestra Constitución política. Gracias.